Hola amigo, bienvenido nuevamente a tu curso El mejor manual de crianza. Bueno, esta ya es la clase número 47. Te felicito por ser constante, disciplinado en este estudio. Nosotros como familia nuevamente aquí frente a este libro, El mejor manual de crianza. Y no solo el mejor manual de crianza, es también el mejor manual de vida. Bien, nuestra clase de hoy, la clase número 47, tiene el título Cuidado con las enseñanzas engañosas. Cuidado con las enseñanzas engañosas. Estamos leyendo el libro de Mateo y vamos a ir al capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el capítulo 16, versículo 12. Y dice así la palabra de Dios, Mateo 15, 21. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: «Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente». Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. «Dile que se vaya», dijeron, «nos está molestando con sus súplicas». Entonces Jesús le dijo a la mujer: «Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel». Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: «Señor, ayúdame». Jesús le respondió: «No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros». «Es verdad, Señor», respondió la mujer, «pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos». «Apreciada mujer», le dijo Jesús, «tu fe es grande. Se te concede lo que pides». Y al instante la hija se sanó. Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y a muchas más. Las pusieron delante de Jesús y él las sanó a todas. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar ahora hablaban, los lisiados quedaron sanos, los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino». Los discípulos contestaron: «¿Dónde conseguiríamos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud?» «¿Cuánto pan tienen?», preguntó Jesús. «7 panes y unos pocos pescaditos», contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Aquel día 4,000 hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió a todos a sus casas, subió a una barca y cruzó a la región de Magadán. Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: «Ustedes conocen el dicho: si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día».
Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? ¿Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron? ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Vuelvo a leer el verso 12. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Dani, ¿cómo dice ahí el verso 12 del capítulo 16? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Interesante, ahí dice que se cuidaran de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Muy bien. Cuidado entonces con las enseñanzas engañosas. Bueno, este pasaje que hemos leído, desde el 15:21 hasta el 16:12, es un pasaje nuevamente de contrastes, que es lo que ha venido haciendo Mateo a lo largo de todo el libro. Ya vamos aquí en el capítulo 16 y entonces hemos visto que la intención de Mateo es mostrar que Jesucristo es el Mesías. Vamos a analizar este tema de los contrastes en este pasaje. Dice que él salió de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro y Sidón, una mujer de los gentiles. Esto lo hace Mateo con una intención. Mateo quiere mostrar que acaba de hablar, nuestro Señor Jesucristo acaba de discutir, acaba de confrontar acaba de confrontar a los fariseos y a los saduceos, a los líderes religiosos. Y después de esta confrontación sale y se va a la región de Tiro y Sidón, al norte de Israel, a una región de no judíos, gentiles, no judíos. Acaba de ser rechazado por los líderes religiosos, pero resulta que dice el verso 22 que una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. Esto lo pone el autor con toda la intención, porque está diciendo, miren, hay una mujer de los gentiles que le dice a nuestro Señor Jesús: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. ¿Se acuerdan que Mateo arrancó en el capítulo 1 con una genealogía? Que nuestro Señor Jesucristo es descendiente de David. Y entonces aquí una mujer gentil no judía está reconociendo el linaje de Jesucristo. Y le dice: ten misericordia de mí, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Aquí entonces vemos que una mujer no judía reconoce que nuestro Señor Jesucristo tiene un poder tal que tiene poder para echar fuera los demonios. Dijimos que Mateo quiere poner acá en su evangelio que nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre los demonios porque quiere demostrar que Jesucristo es Dios. Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces los discípulos le dijeron: dile que se vaya, nos está molestando con sus súplicas. Y entonces Jesús le dijo a la mujer, y aquí nuevamente Mateo pone una frase:
Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Entonces está diciendo, miren, mi misión principal es salvar al pueblo de Israel. Pero ¿para qué coloca esto Mateo aquí? Pues para demostrar que la misión concreta era salvar, era cumplir las promesas que Dios le había hecho a los judíos y ellos lo rechazaron. Ella se acercó y lo adoró. Miren ahora lo que hace una gentil, una no judía. Lo adora. Los judíos no lo adoraron. Solo los discípulos, los 12 apóstoles, los 11 discípulos. Porque Judas no. Y entonces dice, ella se acercó y lo adoró. Ahora lo reconoce como Dios. Porque al único que se adora es a Dios. Entonces ahora vemos a una mujer gentil, despreciada, que lo adora, lo reconoce como Dios. Y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. O sea, estamos en una casa y en la casa no está bien quitarle el almuerzo que yo tengo, el almuerzo de mi hijo, para dárselo a la mascota de la familia. Eso no está bien. Y entonces nuestro Señor Jesucristo nuevamente Mateo realmente está mostrando en este relato cómo los fariseos y los saduceos, los líderes religiosos, rechazan el mensaje, pero esta gentil se humilla hasta lo sumo. Se humilla hasta el piso mismo y le dice, es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. O sea, se humilló porque ella reconocía que estaba delante de Dios mismo. Y entonces él le dijo, apreciada mujer, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Entonces vemos que Mateo está contrastando la fe de una mujer gentil con la incredulidad de los líderes religiosos. Bien. Ahora tenemos nuevamente a las multitudes. Por favor, yo quiero que tengas en cuenta y que todos nosotros como familia tengamos en cuenta que las multitudes son protagonistas aquí en el Evangelio de Mateo. Las multitudes las vemos realmente no solo en el Evangelio de Mateo, a las multitudes las vemos siguiendo a Jesucristo en los 4 evangelios. Pero tengan cuidado, porque las multitudes son maleables. Las multitudes por un momento lo aclaman, las multitudes por un momento lo buscan, las multitudes por un momento lo aclaman, lo ensalzan, pero después, las multitudes lo van a abandonar y van a después pedir que sea crucificado. No nos confiemos nunca en las multitudes, nunca. Dice, Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó, y una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas. Y entonces él los sanó y les dio comida, con un poquitín de pan, con un poquito de pescaditos. Entonces cogió y los alimentó porque les tuvo compasión. La multitud ya con eso queda contenta. Reciben favores, reciben alimento, las multitudes con eso tienen ya para estar satisfechas. No se arrepienten, no reconocen a Jesucristo como Dios, no lo adoran, no se vuelven de sus malos caminos, no cambian nada, simplemente reciben y se van. Bien. Y ahora aparecen en el capítulo 16, verso 1, nuevamente nuestros protagonistas del libro de Mateo, los fariseos. Nuevamente están aquí los antagonistas de esta historia. Bien. Y entonces los fariseos se acercan a Jesús para ponerlo a prueba. Aquí lo dice, capítulo 16, verso 1. Dice, cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba. Tampoco no tienen un espíritu de arrepentimiento, no lo reconocen como Dios, no lo reconocen como Mesías. Solo están buscando la manera de hacerlo caer en una trampa para poder matarlo, para poder capturarlo. Y entonces le exigieron una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Y entonces él les dijo, yo no les voy a dar ninguna señal, porque ustedes saben interpretar las señales del cielo. Ustedes ven el día y dicen, hoy el día está como nublado, entonces va a llover, mañana va a ser sol o va a ser lluvia, ya la cosecha está lista. O sea, saben reconocer las señales en el cielo, pero ustedes luego no son expertos en la ley, no saben reconocer que yo soy el que cumplo las profecías del Antiguo Testamento.
Y entonces él les dice, solo una generación, miren aquí el verso 4 del 16, solo una generación malvada y adúltera. En el Antiguo Testamento, el adulterio al que se referían los profetas era el adulterio espiritual. Abandonaban a Dios por servir a otros dioses. Y resulta que aquí tenemos líderes religiosos adúlteros. No siguen a Dios, siguen su propia tradición, sus propios dioses. Bueno, entonces aquí nuevamente nuestro Señor Jesucristo los confronta y le dice generación malvada y adúltera, le dice a ellos. Y dice luego Jesús los dejó y se fue. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Y aquí tenemos nuevamente a otros protagonistas importantes en el Evangelio de Mateo y son los 12 apóstoles. Sus discípulos están en una barca. Y entonces no se les olvidó llevar pan. Y nuestro Señor Jesucristo les dice, atención, les advirtió Jesús. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Y entonces nuestro Señor Jesucristo desde el verso 8 les dijo, ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas que sobraron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las canastas con sobras que recogieron. O sea, les está diciendo, oye, ustedes están todavía preocupando por pan, por comida física. Yo no les estoy hablando de comida física. Y ahí viene el punto al que queremos llegar. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan, o sea, de un alimento físico? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Bien. Los seguidores de Jesucristo tenemos que tener cuidado con la religión falsa, con las enseñanzas engañosas. Siempre han existido falsos maestros, siempre han existido falsas enseñanzas, siempre ha existido religión falsa. Ahora, ¿cómo huir de la trampa de los falsos maestros? A nadie le gusta ser manipulado por falsos maestros. A nadie le gusta caer en la trampa de los falsos maestros. Caer en la trampa de los falsos maestros es muy peligroso porque los falsos maestros manipulan, hieren, ejercen control, ejercen poder, control absoluto sobre sus feligreses, sobre sus seguidores. Vamos a ir a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro es un libro que está ahí mismo en el Nuevo Testamento, casi al final. Segunda carta de Pedro. ¿Cómo huir de la trampa de los falsos maestros, de la falsa enseñanza? Es increíble. Volvemos nuevamente a este tema, la falsa enseñanza, los falsos maestros. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 hasta el 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 hasta el 11. En vista de todo esto, bueno, nos toca leer entonces desde el 3 para poder entender en vista de qué. Vamos a leer desde el 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Querido amigo que me escuchas, nosotros como familia, al nacer de nuevo, al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. O sea, no es posible que un seguidor de Jesucristo, que un verdadero cristiano diga, ay no, es que yo con ese pecado no puedo. Ese pecado es más fuerte que yo. Ese pecado es más de lo que yo puedo soportar. Esa tentación es muy difícil. Siempre caigo en la misma tentación. Pues esa persona que cae una y otra vez en el mismo pecado debe entender este versículo,
que mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. O sea, si yo conozco a Dios y conozco a Jesucristo, yo ya recibí ese poder. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Los cristianos, los seguidores de Jesucristo, los que hemos nacido de nuevo, mantenemos con una actitud de esperanza y de confianza porque sabemos que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. O sea, gracias a que hemos nacido de nuevo y a que tenemos una esperanza en el cielo, Dios nos capacita, nos da el poder para vencer el pecado. Ahora sí arranco con el verso 5. En vista de todo esto, o sea, en vista de que puedo vencer el pecado, en vista de que tengo esperanza y confianza, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. La pregunta que estamos respondiendo es la siguiente: ¿cómo huir de la trampa de los falsos maestros? Entonces el apóstol Pedro nos va a dar una fórmula con algunos ingredientes y nos va a decir cómo hacer para no caer en la trampa de los falsos maestros. Y entonces dice: esfuércense por responder a las promesas de Dios complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Entonces, lo primero que tenemos que tener es fe, confianza y lealtad total en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Pero a esa fe dice que debemos complementarla con una abundante provisión de excelencia moral. O sea, el segundo ingrediente, ¿cuál es? La excelencia moral. A la excelencia moral hay que agregarle conocimiento. Tercer ingrediente, conocimiento. Al conocimiento hay que ponerle control propio. Cuarto ingrediente, control propio. Al control propio hay que ponerle perseverancia. Quinto ingrediente. Y a la perseverancia hay que ponerle sumisión a Dios. Sexto ingrediente. Y a la sumisión a Dios hay que ponerle afecto fraternal. Séptimo ingrediente. Y al afecto fraternal, amor. Esos 8 ingredientes tienen que estar presentes en la vida de un verdadero cristiano para que no sea víctima de los falsos maestros. Digo, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral es, por favor, cada cristiano se debe esforzar por ser cada vez más santo, más puro, con una conducta más virtuosa. La excelencia moral con conocimiento debe crecer en el conocimiento de Dios a través de las Sagradas Escrituras. El conocimiento con control propio, autodominio. Esa es una característica propia del verdadero cristiano, tiene control propio. Perseverancia, el verdadero cristiano nunca vuelve atrás. Sexto, sumisión a Dios, el verdadero cristiano siempre se somete a Dios. Y después viene afecto fraternal, después viene amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus propios pecados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Para no ser víctima de los falsos maestros, debemos nosotros hacernos un autoexamen. ¿Hemos crecido en esas 8 virtudes? ¿Y nosotros de verdad somos parte de los cristianos? ¿Somos parte de los seguidores de Jesucristo? ¿O nos estamos autoengañando? Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren ahora el capítulo 2. Ahí mismo, en segunda de Pedro. En Israel, capítulo 2 de segunda de Pedro, versículo 1. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes.
Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Muy bien. Entonces, ¿cómo huir de la trampa de los falsos maestros? Para huir de la trampa de los falsos maestros, nosotros tenemos que crecer primero en fe, después en una abundante provisión de excelencia moral, después más conocimiento de Dios, control propio, perseverancia, sumisión a Dios, afecto fraternal, amor por todos, y estas virtudes hacen que cada vez más crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y podamos hacernos un autoexamen. Y así podremos identificar claramente a los falsos maestros. Muy bien, vamos nuevamente a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 11. ¿Por qué no pueden entender, dijo nuestro Señor Jesucristo, por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. La levadura tiene una característica, la levadura permea, infecta, infesta todo lo leuda, lo fermenta. Tiene una influencia increíble. Así son las falsas enseñanzas. Los falsos maestros tienen una capacidad de influencia increíble. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan físico, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Bueno, mi querido amigo, hemos terminado este estudio. Vamos a dejar una reflexión, y es: ¿por qué leer la Biblia? ¿Por qué tener disciplina en leer la Biblia? Nosotros como familia debemos leer la Biblia, porque al leer la Biblia, si la leemos, somos sabios, si la practicamos, somos santos, y si la creemos, somos salvos. Por eso debemos leer la Biblia. Si la leo, soy sabio, si la practico, soy santo, y si la creo, soy salvo. Hemos leído un pasaje de contrastes. Cada uno de nosotros podemos tomar una decisión. Vamos a ser como la mujer gentil que reconoció a Jesucristo como Dios y lo adoró. Vamos a ser como las multitudes que simplemente comen, beben, se sacian, son sanados y se van y son supremamente maleables. Vamos a ser como los líderes religiosos que se oponen directamente a la verdad, o vamos a utilizar la religión como fuente para engañar y manipular, como lo hacían los fariseos, los líderes religiosos que enseñaban una religión falsa. ¿Cómo vamos a hacer? O vamos a hacer como dice la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a construir un carácter piadoso que se conforma, que se identifica, que es coherente a las enseñanzas bíblicas del Nuevo Testamento. Tenemos que tomar una decisión. Y vamos a huir de la trampa de los falsos maestros. Cuidado con las enseñanzas engañosas. Amigo, espero que medites nuevamente en esta lección. Repasa los textos bíblicos desde Mateo 15, 21 hasta el 16, 12. Y recuerda que somos familias que se enfocan en lo importante. Hasta luego, amigos. ¡Chao! Chao, chao.